La maestra Jimena Covaleda es arquitecta por la Universidad Nacional de Colombia, la sede de Medellín. Tiene el grado de máster en vivienda por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha fungido como asesora de vivienda y patrimonio en la Dirección de Proyectos Urbanos Estratégicos en la Alcaldía de Medellín. Fue la coordinadora general de urbanismo en el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de la Universidad EAFIT, Medellín. Ha colaborado en Montaner Mushi Arquitectos, Barcelona. Ha sido cofundadora del colectivo Arquitectas Colombianas en asocio con la arquitecta Ana María Pinzón en el 2018. Como docente ha impartido clases en la Universidad Santo Tomás, sede en Medellín, en la Escuela de Humanidades, Arte y Ciudad, en la Universidad Pontificia Bolivariana, en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Fue coordinadora académica del máster Laboratorio de la Vivienda del Siglo XXI de la UPC de Barcelona. Como investigadora, ha sido auxiliar de investigación en las recomendaciones para la implementación de políticas de género y urbanismo del Instituto Catalán de las Mujeres de Barcelona. Realizó la investigación para el Máster Laboratorio de la Vivienda del Siglo XXI, Vivienda y Ciudad, una mirada al barrio Laureles en Medellín. Fue co-investigadora de Arquitectura en Femenino, primera generación de arquitectas catalana, ETSAB, 1964-75, en Montaner Mushi Arquitectos, Barcelona. Auxiliar de investigación en la investigación del sistema de espacialidades públicas en la jurisdicción de Cora, Antioquia. Entonces, digo, hay muchísimas cosas más. Realmente es un currículum muy largo. Digo, felicidades para todos tus logros, Jimena. Y bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros para compartir, digamos, tu experiencia en el tema de la vivienda colectiva. Seguro que será para nosotros una grande ocasión de aprendizaje. Te dejo Vale. la palabra. Muchas gracias a ti. Un placer. ¿Ya comparto pantalla ya? Sí. Vale. Bueno. Esto se puede ver más grande. Hola. ¿Me escuchan? No vemos la pantalla de Jimena, ¿eh? Ay, no. Sí, la vemos. Ok, La vale. vemos, perfecto. Listo. Deberías ponerla, por favor, en pantalla completa, si puedes, Jimena. Pantalla completa. Creo que es Control L, no sé qué. Ese es un Mac. Compartiendo pantalla. Ya compartiste pantalla. Pero completa. Tiene un simbolito con dos flechas arriba, que cuando le da... Al lado de herramientas, ¿no? Ajá, en el PDF. Uy. ¿Cuál? Arriba, en la barra de arriba, al lado de la palabra herramientas, hay dos flechitas. Ah, míralo, ahí está, ya. Ya. Ya la vi. Listo. Vale. Listo. Gracias. Bueno, hola otra vez. Mi conferencia se llama mi conferencia se titula Repensar la vivienda en la época de la pospandemia, porque considero que este año, este ya casi año que vamos a completar con pandemia, muchísimas personas que no tenían o que no tienen, no pasaron una pandemia como la hemos pasado nosotros. Entonces, empiezo con una pregunta que es: ¿cuántas personas desde marzo que la pandemia invadió el mundo han pasado el confinamiento en espacios de buena calidad urbana y habitacional? Y cuando hablamos de buena calidad urbana y habitacional, es tener unos espacios donde haya ventilación cruzada, donde haya una buena iluminación, donde haya lugares donde abastecerse de alimentos, de mercado, de ropa, como todas estas cosas que son vitales para la vida de una persona en sociedad, porque tenemos que entender que no estamos solos y todo lo que hagamos va
va a repercutir en una u otra cosa, desde lo medioambiental hasta lo construido. Y parto del concepto de vivienda digna, de acuerdo con la Declaración de los Derechos Humanos, en el artículo 25, que dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure a sí mismo como a su familia la salud, el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido y la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Asimismo, derecho a los seguros en casos de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia. ¿Con cuál paso? Uy, se me olvidó. Uy, perdón. Acá traje un gráfico que muestra el déficit habitacional que tiene el territorio donde yo estoy viviendo, que es Colombia, es Antioquia. Antioquia es la capital, Antioquia es el territorio donde está la capital de Medellín. Entonces, aquí lo interesante es mirar este déficit que tiene, porque esto es una estadística a nivel nacional. Entonces, acá Antioquia tiene 24,5 de déficit habitacional. Y estamos hablando de municipios, de territorio. Y Bichada, que es otro municipio de Colombia que queda al sur, tiene el 94,5 de déficit habitacional. Entonces, con eso nos hacemos una idea importante de cómo se mueven estas cosas en Colombia. Ay, perdón. El concepto de vivienda digna, eso no. El concepto de vivienda digna, de acuerdo a la Declaración de los Derechos Humanos. Bueno, esto ya lo había leído, qué pena. Y acá estamos, este es un mapa de Medellín, donde yo he crecido y he trabajado, etcétera. Y lo que vamos a ver ahora tiene que ver con estos bordes de ciudad, porque el título que tiene mi conferencia va precisamente enfocado a eso, a grupos poblacionales que no tienen las mismas condiciones de vida que tenemos nosotros. Y acá está la encuesta de calidad de vida de Medellín, en la cual podemos ver en estos gráficos la tenencia de la vivienda, o sea, cómo es la gestión de tener acceso a la vivienda y poderla mantener. Esa sería la tenencia. Entonces acá, por ejemplo, en este gráfico, esta porción de la torta que estamos mirando, lo que nos dice es que las personas que están en este rango tienen una vivienda propia totalmente pagada. Después sigue el amarillo, que ya vemos que es una fracción mucho más pequeña, en la que dice que el ocupante está pagando mes a mes una cuota para ser la persona que tiene esa vivienda. En usufructo es otra modalidad. Ocupante de hecho es alguien que toma una propiedad o que de hecho se le asigna. Y la otra sería propia, pagando mensualmente cuota a cuota, que ya lo mencioné. El arriendo mensual, que sería este otro, que son personas que cada mes pagan el arriendo de su casa sin que sea su casa propia, es del 36,62%. Y acá tenemos ya la claridad de qué tipos de vivienda o qué tipologías están en este rango, en este estudio. Entonces, el azul son las personas que viven en apartamentos. Después sigue el amarillo, que son las casas como las conocemos, como las dibujamos cuando somos niños, una cubierta, 2 palitos y una base. Después está el tema de el tipo de casa, si esa casa es un rancho,
si esa casa es una vivienda de desechos, que es algo muy fuerte que lo pongan en un documento público, pero que nos da la claridad de dónde nos estamos ubicando. Para 1900, ay, esto porque se movió hasta allá. Ups. Bueno. En Medellín, el tema de la vivienda, pública empezó a o sea, en la primera parte del siglo XX, cuando se fundaron unos bancos en Colombia, que son unos bancos muy importantes porque son unos bancos de rango nacional, y esos bancos de rango nacional procuraron empezar a transformar a Colombia en términos urbanos, rurales y también con relación al espacio público. Entonces, se adjudican mediante sorteos en los barrios, el barrio Aranjuez y el barrio Manrique, que están localizados en el centro oriente de la ciudad. Ahora vamos a ver un mapa. Y por ser familias pobres de buena conducta, pueden acceder a tener una vivienda que puede ser de uno de estas dos entidades bancarias. Hay algo muy importante ahí, es tener esa claridad que siempre el tema de ocupar la tierra tiene un valor económico importante, y eso es en todos los lugares del mundo. Esta es una imagen de Medellín también, porque Medellín, no sé, no me imagino que han visto imágenes o películas, pero esta es una imagen que cada vez se está volviendo más usual, y por eso también es precisamente el nombre que yo le puse a esta conferencia, es porque acá vive muchísima gente, y es muchísima gente que vive en un lado de la ciudad y trabaja en el lado opuesto. Entonces, esto es algo que no puede seguir pasando. No sé cómo se podrá solucionar a mediano o largo plazo, pero es algo que a mí personalmente me impacta y me preocupa mucho, porque ahí está viviendo mucha gente que puede ser gente maravillosa, pero está en unas condiciones de vivienda muy, muy lamentables. En Medellín, estas dos entidades, el Instituto de Crédito Territorial y el Banco Central Hipotecario, ellos prácticamente urbanizaron, o sea, urbanizaron e hicieron la vivienda de gran parte del país, desde, o sea, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, etcétera. Y este es un plano que el Banco Central Hipotecario marca acá como las viviendas gratis que el banco hizo en Medellín. Bueno, esto veo más atrás, pero ya está acá. Lo pasamos. Ay, ¿qué pasó? Ah, se recortó. Acá, vale. Esta es una urbanización que el Instituto de Crédito Territorial desarrolló en Medellín, y es una urbanización que se llama la Villa de la Burrá. Se llama la Villa de la Burrá porque Medellín es una ciudad que está en un valle. Geográficamente es un valle, el Valle de Aburrá, y este proyecto de vivienda tiene su nombre. Es un proyecto de vivienda o sea, en Medellín también el material principal de la construcción es el ladrillo, es una característica de la ciudad, y tiene o sea, tiene el tema de poder tener balcones y de tener espacio y de tener ventilación cruzada.
Este tipo de viviendas, estas tipologías son muy efectivas por eso, porque o sea, vemos el espacio público, está perfecto, tiene árboles, seguramente por acá hay unos lugares en estos donde la gente, o sea, cuando sale o llega al trabajo se sienta a conversar, hay unos apartamentos que están a media altura, entonces estas personas están un metro, sí, más arriba que la entrada de la vivienda. Y este es un proyecto que se ha hecho con la comunidad que lo ocupa y que lo vive. Y bueno, esa era la Villa de la Burra y ahora este que estamos mirando es la nueva Villa de la Burra, que era otro lote que tenía el Instituto de Crédito Territorial y pueden ver claramente la diferencia de la arquitectura que se hizo. Esta es una arquitectura como mucho más mecano, más como si tuviéramos un Lego y armáramos diferentes piezas para construir una vivienda. Entonces acá hay una plazoleta y este es un lugar que el entorno de todas estas viviendas se convirtió en un lugar, se urbanizó de una manera muy sensata con la ciudad, porque es un espacio muy interesante. Esta es una vía relativamente rápida que conecta norte-sur y ya si hacemos un recorrido por Street View pueden ver cómo ha cambiado todo esto y está muy bien. De los proyectos del Banco Central Hipotecario, que son en los que me quiero enfocar, estas son las plantas de este proyecto que acabamos de ver. Entonces, bueno, no está muy claro porque estamos hablando de proyectos de hace 30 años, pero sí es claro cómo aparecen y desaparecen los llenos y los vacíos en la vivienda. Y eso ya nos va dando un enfoque tipológico. Y me parece muy interesante esta planta, que es la planta de cómo se organizan, cómo se van ubicando los clústeres de vivienda. Y acá está pues la localización con relación a la ciudad. El Banco Central Hipotecario construyó viviendas en toda Colombia para todos los niveles. Entonces es una experiencia y una forma de hacer ciudad muy interesante. Esto voy a pasar. Ay, ¿qué pasó acá? Dios mío, falta la mitad. ¿Qué hacemos? A ver. Más. Perdón. Esto ya lo vimos, esto ya lo vimos. Puede ser. Bueno, aquí está Carlos C. Esta es otra urbanización del Banco Central Hipotecario que se llama Tricentenario. Y es una urbanización como pueden ver, de muchísimas viviendas. O sea, es alta ocupación. Tiene una característica muy particular, es que por acá no se alcanza a ver por la fotografía, pero acá va pasando el río Medellín. Medellín es el valle, ya les conté, y está atravesado por un río. Entonces, acá están las vías del ferrocarril, que también en su momento fue muy importante para la ciudad, y esta urbanización se construyó para vivienda gratuita, que eso también lo hacía el instituto. Entonces podemos ver cómo se ocupa este espacio con diferentes alturas, con diferentes tipos de perfilería, cómo se conectan también unas unidades con otras. Acá, por ejemplo, para tener una percepción de la escala, está este auto que va saliendo acá,
con relación a las viviendas. ¿Por qué me sale esto siempre? Ay, qué pena. Dios mío. Me tocó cambiar de computador y fue terrible. Acá estamos en Las Playas, que es otro proyecto también del Instituto de Crédito Territorial, en el que con una, miren por ejemplo, esta planta, pues no se alcanza a ver muy bien, pero más o menos todos lo podemos leer, y tiene asegura, o sea, tiene como los servicios agrupados, y la vivienda puede ir, pues la vivienda es muy generosa porque tienes una zona de trabajo doméstico definido acá, y acá aparecen los diferentes espacios de la vivienda. Ya después viene la ubicación en el plano, y este es el resultado de unos edificios que funcionaron súper bien, creo que todavía están en pie, y el material clásico de la vivienda en Medellín es el ladrillo, ya se los dije, pero acá queda como ratificado. Acá vemos una panorámica de Nuevo Occidente, que es al otro costado de donde estábamos ahora, con la primera imagen, que a mí o sea, me conmueve, me preocupa, y bueno. Ahí. Y afortunadamente este espacio tiene, el Nuevo Occidente es un desarrollo que se empezó a hacer en el 2010, precisamente porque la ciudad se estaba preparando para una gran migración del campo a la ciudad, entre otras cosas, el crecimiento también interno de la ciudad. Y acá no sé si se pueden dar cuenta como las estrategias que tienen ellos para conectarse entre uno y otro nivel con los recorridos que hacen diariamente. Entonces, esta panorámica de Nuevo Occidente tiene también una quebrada, como lo he mencionado, Medellín tiene muchísimas quebradas. Entonces, este es el panorama que no podemos permitir que siga pasando, sino que deben crearse instituciones, asociaciones, para que estas personas tengan una vida más digna, porque se lo merecen, porque son personas sencillamente. Ay, perdón. Este, por ejemplo, es un equipamiento que está en esa zona donde estábamos mirando las casitas, que es el Nuevo Occidente, y esto es un centro es un centro cívico, es un centro abierto a las personas, es un proyecto de Plan B, que es una oficina de arquitectura de Medellín, de Felipe Mesa y Felipe y Gigi. Y, por ejemplo, es simplemente tener este elemento dentro del equipamiento que puede tener esa vivienda, es algo que ya es una ganancia para las personas. Porque antes, o sea, cuando hicieron este proyecto, esto no existía. También hay una guardería, para que busquen la información, hay una guardería de unas arquitectas unas arquitectas que se han ganado, pues unas arquitectas muy buenas, Viviana Peña y Catalina Patiño. Ellas tenían una oficina juntas, ahora ya cada una tiene su oficina, pero el proyecto que hicieron acá fue muy bueno.
Y acá quiero hacer énfasis también no solamente en lo que he mencionado de las tipologías y esto, sino que se fijen en la dimensión que tiene la estructura, entre comillas, de esta vivienda. O sea, esto ya es una cosa que supera todo. ¿Cuál es el paisaje que tiene este lugar? Este que estamos viendo acá. No tienen espacio para guardar, para secar la ropa, entonces la ropa tiene que salir a los balcones. Pero eso es lo de menos con relación a el material que tienen. Y por ejemplo, ¿por qué esta escalera tiene que ser tan complicada para 4 pisos? O sea, eso es un acto de creatividad, pues, del arquitecto, pero no te, o sea, tiene encanto, pero es que no pueden tener un edificio de vivienda con estas dimensiones de mampostería. Falta la mitad de la presentación. Entonces, este es el proyecto, un proyecto que se ha hecho en 10 años, que es el Plan Estratégico Habitacional para la Ciudad, que se llama el PEMED, y es un proyecto que se ha venido desarrollando, conversando con todos los niveles de toma de decisiones y también con las personas que pueden ser beneficiadas por el plan. Entonces ahí hay un pendiente porque en la ciudad faltan muchísimas viviendas y cada vez hay más migración del campo a la ciudad. Entonces ahí tenemos que ser muy estratégicos porque las viviendas sociales, que son básicamente las que hemos visto hoy, son viviendas en las que las personas tienen casi que terminar de hacer la casa donde van a estar, pero ellos deben tener por principio de quienes les ofrezcan la vivienda unas garantías de que van a estar seguros, de que tienen buenos materiales, de que tienen los elementos que ya les dije ahora, ventilación cruzada, buena iluminación, que están cerca de lugares donde puedan ir a mercar, donde puedan coger un bus, donde se puedan trasladar en la ciudad, porque esas son las claves del éxito de los proyectos de vivienda sociales. Ya cuando estamos hablando de proyectos de vivienda privados, eso es otra historia, pero puede funcionar muy bien. Acá. Aquí me faltan cosas. Bueno. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Graciano, no sé. Sí, yo dejo digo, para darle más tiempo a los estudiantes o los participantes que Sí, ellos intervengan. Creo que al dale. final, digamos, esta pandemia nos ha cambiado mucho, ¿no? Nos ha hecho y nos está haciendo reflexionar mucho Sí, sobre las calidades de nuestras viviendas, ¿no? Viviendas que al final, como antes salíamos mucho de la casa, a lo mejor muchos espacios y muchas faltas no las sentíamos, pero en el momento que ahora estamos casi 24 horas dentro del mismo espacio, ¿no? Sentimos como la falta de muchos espacios a lo mejor abiertos, de balcones, de esos espacios comunitarios, ¿no? Por lo tanto, creo que una reflexión sobre esos tipos de vivienda, incluso sobre todo en la vivienda social, que por así decirlo, es esta vivienda como que a lo mejor se construyó con menos recursos, más humilde, etcétera, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer, ¿no? Para asegurar este tipo de espacios. Entonces, yo dejo aquí la palabra a los demás participantes porque a lo mejor creo que sería interesante que si quieren, pueden aportar algo o incluso preguntarte más informaciones, ¿no? claro.
qué pena, yo te enviaré completa la presentación Sí, está bien. para que la tengas, porque no sé qué pasó con, o sea, entre el cambio de computador y todo esto fue como, falta la mitad. El bonito del live. Ajá, Daniela, ¿querías decir algo? Sí, mi pregunta, hola, buenas noches. hola. Mi pregunta va relacionada en específico al tema del aislamiento y la pandemia. Si, si ya empiezan a asignar algún tipo de propuestas o reformas en las que se incentive más todo el tema de pues, los espacios hacia el exterior, las ventilaciones, etcétera. Pues yo hasta el momento no estoy enterada de que eso esté pasando en este momento, porque como la pandemia todavía no se ha acabado, sino que se sigue reproduciendo, entonces nadie ha tomado como la decisión de decir, bueno, como esto ya pasó, vamos a cambiar la vivienda. Pero es muy interesante tu pregunta porque es lo que debe pasar, es lo que debe pasar en el corto, mediano y largo plazo. O sea, en un año no podemos estar exactamente iguales que estamos hoy. En un año tenemos que tener unos nuevos espacios, una nueva forma de entender la vivienda, la relación con el espacio público. La relación es fundamental. O sea, que no solamente haya un lugar por donde caminar o donde sentarse como este bordillo que hay acá, sino que sea un lugar donde la gente haga comunidad y la consolide a medida que que va pasando el tiempo. Entonces tu pregunta me parece súper estratégica, es porque tú puedes desde ahora empezar a pensar cómo pueden ser esas nuevas viviendas y cómo se pueden hacer esas intervenciones con las familias que tienen pocos recursos, que son las que desafortunadamente son las que están en esta situación, que es más compleja, porque nosotros somos afortunados y podemos estar en una o en otra, pues tenemos como muchos lugares donde estar más resguardados. Pero me parece que puede ser un tema de investigación súper interesante, porque también es mirar cómo ha pasado, cómo ha sido esa lectura del confinamiento con relación al espacio, a la vivienda como tal, al simple hecho de ir a mercar y tener que desinfectar el mercado para guardarlo en la nevera o en la cocina. Eso ya eso es un reto arquitectónico. O sea, ¿cómo lo vas a hacer sin que se confunda con la zona de ropas, por ejemplo? Ahí me parece que hay un ejercicio muy interesante para proponer y para pensar, para desarrollar. Entonces, yo creo que tu pregunta, tú de ahí puedes sacar 1000 hilos y cada uno puede ser un proyecto distinto. Me parece muy, muy acertada tu mirada. Yo quería aportar en ese aspecto que yo creo que el momento en el que estamos ahora mismo es un momento de observar, más que de proponer. Obviamente la observación conlleva propuestas, pero como dicen, hay que esperar que esto pase para poder dar una respuesta que sea realmente masiva como países en sentido general, pero tenemos que hacer como un momento de autoevaluación de cómo está pasando en cada país, en cada ciudad, en cada barrio, porque las dinámicas son diferentes y sobre todo porque barrios siguen utilizando el espacio público de una forma particular que lleva más contagio. Entonces, si tenemos que volvernos a confinar, ¿cómo podemos buscar soluciones para qué busca la gente en esos espacios, que nosotros podamos ir buscando alternativas para ayudar un poco también el tema de la sanidad? Y eso posiblemente nos vaya mostrando deficiencias de la vivienda per se. Eso te decía, posiblemente no hay ni por dónde mirar hacia la ventana o un patio o un espacio, y entonces da más ansia el hecho de estar encerrados, y hay temas que, como usted dice, pueden abrir muchísimas
investigaciones, no solamente de arquitectos, sino de sociólogos, de psicólogos, de Claro, ámbitos. se puede convertir en un proyecto interdisciplinario, Sí. que es fabuloso, porque también nosotros como arquitectos y ustedes como futuros arquitectos, lo que hace mucho más valiosa el ejercicio de la arquitectura desde la vivienda, desde el espacio público, es la interacción con otras disciplinas. O sea, ¿qué nos puede decir un sociólogo? ¿Qué nos puede decir un jardinero? Simplemente un jardinero, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Qué planta va mejor en dónde? ¿Por qué? ¿Es para una familia? ¿Es para un grupo de gente? ¿Es para una vivienda multifamiliar? Entonces yo creo que lo que estás proponiendo es valiosísimo y es algo que hay que empezar a mirar también, es cómo la gente usa los espacios que tiene en su casa y el espacio público también. Porque, por ejemplo, si tú diseñas un espacio público que en el plano es bellísimo, en la maqueta es súper bonito, pero que cuando la gente lo va a usar no sabe cómo usarlo, eso no funciona. Tiene que haber como una responsabilidad desde la ocupación o el uso del espacio para poder hacer este tipo de pruebas posibles. Por ejemplo, en este proyecto que estamos mirando, a mí me fascina este espacio de la vivienda intermedio, que no está en el primero ni está en el segundo, pero está ahí y es fundamental para la familia, porque se convierte en un lugar en el que puede estar desde la zona social hasta una zona que está en zona de ropas, por ejemplo, sin conocer el proyecto realmente. Pero me parece que las dos preguntas, los dos comentarios y preguntas que han hecho están muy, muy bien enfocados en lo que puede pasar a futuro. Y que tengan claro el tema de la interdisciplinariedad es buenísimo, porque es lo que nutre mucho más el ejercicio arquitectónico y urbano también. Otro tema importante ahí es el tema de la discapacidad, que no solamente la discapacidad motriz, sino las otras discapacidades. Una persona que tiene silla de ruedas o que tiene problemas para caminar, cómo deben ser esos espacios de recorridos y cómo garantizar también, que eso ya es otro tema, el tema de los ascensores. Porque si tú, por ejemplo, tienes un edificio que es una torre que tiene 20 pisos, 2 apartamentos por piso, multiplicando tenemos mucha gente ahí, cómo estas personas cuando están enfermas, si no tienen un ascensor, cómo se mueven, que es lo que a mucha gente le ha pasado en la pandemia. En la pandemia mucha gente le toca quedarse en la casa es porque no tiene cómo salir a la calle tranquilo y estar seguro, porque la arquitectura no se lo permite. Entonces ahí yo creo que hay muchos hilos de temas que se pueden desarrollar, que pueden ser muy valiosos en el mediano, corto plazo, porque no sabemos cuándo se va a acabar la pandemia, que es lo más complejo de todo, que no sabemos cuándo. Dicen que ya se va a acabar y aparece el rebrote en China, el rebrote en otra parte, el rebrote en España, y es como cuando, y acá, por lo menos acá en Medellín, alguien hablaba un día que ya se está pensando cómo se va a atacar el rebrote que puede llegar. Entonces creo que para ustedes como generación que les tocó esta situación en este momento, todas las ideas que tengan son valiosísimas, porque están viviendo esto y porque pueden proponer cosas que después pueden ser muy, muy importantes. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Efectivamente, el tema de la pandemia creo que nos deberá hacer replantear muchísimas cosas.
Esperamos de una cierta forma volver a una especie de nueva normalidad, pero sí volver a salir a la calle, volver otra vez a poder abrazar a una persona y besarla y poderla tener, porque al final, digo, el riesgo también es perder, ¿no? Lo digo como italiano, los italianos Sí, sí, cuando se sí. encuentran en la calle se tocan, se abrazan y todo, ¿no? Por lo tanto, ahora ya Lo no te sé. acerques, ¿no? Eso cambia mucho las cosas, o sea, realmente es como uno empieza como a echar en falta ese tipo de contacto físico, ¿no? Pues que al final te unía también. Pero eso claramente hay que ver cómo lo vamos a manejar, tanto a escala de vivienda cuanto a escala de ciudad, ¿no? Y si pensamos bien en esta vivienda colectiva como catalizador y como elemento principal de construcción de ciudad, hay que entender cómo esta vivienda colectiva va a construir esta nueva ciudad, ¿no? Una ciudad que tenga unos espacios y unos criterios, ¿no? Proyectuales que de una cierta forma contemplen la posibilidad de que puedan volver a pasar este tipo de cosas, ¿no? Y que se transformen realmente en espacios, por así decirlo, básicos de la vivienda, ¿no? El hecho de tener un balcón, un área abierta, ¿no? Famosas estas fotos de Barcelona donde hay estos balcones de 60 centímetros, pero la gente sale igual y se pone una silla detrás de otra, ¿no? Para tener la sensación de estar afuera, ¿no? Aunque esté apretada y no se pueda mover. Pero al final, estas cosas sí las deberíamos poner, ¿no? A lo mejor incluso desde a partir de la normativa, como cosas básicas que sirven, ¿no? Para digamos, generar esta vivienda de calidad, ¿no? Yo creo que Sí, es esta reflexión que se debería de hacer y de estudiar. y algo que dijiste, acabaste de decir ahorita con la interdisciplinariedad es fundamental. Sí, Eso es claro. importantísimo porque es lo que, y no solamente lo interdisciplinario para la profesión, sino lo interdisciplinario para, o sea, cómo un abogado me ayuda a resolver que el lote que voy a construir tiene un problema que no, o sea, ese tipo de especialidades que las Sí, diferentes claro que disciplinas van a empezar a tener si seguimos en una situación de estas. van a ser siempre más centrales, ¿no? Para poder solucionar todas estas dinámicas. Pero bueno, positivos y siguiendo estudiando la vivienda, esperamos que podamos dar nuestro aporte, ¿no? Para realmente pensar ya preventivamente a estas cosas, ¿no? Y no tener que luego quedarnos encerrados en departamentos a lo mejor incluso de 80 metros que no tengan ningún balcón, ¿no? Entonces, Claro. hay que revisar un poco la práctica arquitectónica, ¿no? Y ahí también hay otro tema que no es común para todo el mundo, pero es un tema muy importante, es el tema de los niños. ¿Del Para qué? ¿Perdón? el tema de los niños Claro, pequeños. O sea, los claro. niños, no sé, yo creo que hasta los 10 años deben estar como enloquecidos. Porque es que es muy complejo que tú antes salías a la calle o al parque de tu urbanización o al parque del barrio y ahora no puedes salir, ¿por qué no? Entonces ellos cómo van a entender el mundo si han pasado un año. Yo creo que esto no se les olvida. No, y además de los niños, los abuelos también se van a morir Claro, antes, porque al final para el abuelo también salir de la casa, ir a leerse el periódico en la plaza del mercado, claro. o ir a, yo qué sé, a comprar un paquete de cigarros, etcétera, era como la salida cotidiana, ¿no? O sea, entonces, al final es como que creo que sí, o sea, hay muchísimas cosas que tenemos que replantear de forma positiva, ¿eh? No Sí, dejándonos llevarnos por la negatividad, porque si no, no vamos a salir nunca de esta basura, digamos, del COVID, pero sí con mucha positividad y con incluso con este aspecto crítico, ¿no? O sea, realmente de tener esta interdisciplinariedad, de entender que sociólogos, incluso el jardinero, ¿no? Te pueden aportar claro. para generar un espacio mejor. Creo que sí, ¿no? Que se puedan redescubrir esas arquitecturas. Y también otro punto muy importante es que de una cierta forma, eso se ha notado en muchas ciudades, como la gente estaba encerrada, ¿no? En sus Ujú. departamentos, pero se daban como un horario y todos los vecinos de la calle salían al balcón y ponían música y se veían y Ah, se sí, hablaban, ¿no? Entonces, sí, es sí. como una redescubierta también de un tipo de socialidad, ¿no? Porque al final dices, bueno, no te puedo bajar a la calle y darte la mano, pero desde la ventana hablamos y conversamos, ¿no? Y el hecho también de ver otra gente
Claro. hace estar bien, porque, o sea, quiere decir que hay vida, o sea, que se puede seguir, ¿no? Porque si no vieras nadie, pues, ya te entra como la depresión, ¿no? Entonces, siempre nosotros nos visualizamos, ¿no? En los demás. Por lo tanto, al final el balcón, ¿no? El balcón al final se transforma también como en este objeto de mirador, ¿no? Como de otra vez poder mirar a los vecinos, sentarte, poner la música a Ujú. todo volumen, ¿no? O sea, yo me contaron de muchos barrios que hicieron una playlist del barrio, ¿no? O sea, la playlist del Sí, barrio es algo que dices, a ver, entonces te pones de acuerdo con los vecinos, que un día pones la música tú, otro día pone la música el otro, y allí tienes que tener suerte que tu vecino tenga tus mismos gustos o unos gustos más o menos aceptables, ¿no? Porque si no, si tienes que mandarte una hora de reggaetón con el coronavirus, eso te digo, a iba lo a mejor decir. quieres morir antes de coronavirus que escuchando reggaetón, pero allí va la cuestión, ¿no? Es algo como muy delicado que, pero donde se necesitan realmente mentes frescas y abiertas, ¿no? A esas nuevas problemáticas, no rindiéndonos delante de esto, ¿no? Porque si Ujú. realmente estas modificaciones, como decía Heidi, nos sirven para como observar, como mejorar, ¿no? Pero realmente intentando como volver otra vez a tener esta vida de calidad que nos daban nuestras ciudades, ¿no? Claro, claro, porque es que no es solamente el salir de tu casa al parque, sino cómo moverte en la ciudad sin que no corras peligro. Que También, y el tema también es lo del que al final estamos comprobando que por mucho que, digamos, existan las redes sociales de Instagram, Facebook, que claramente te ayudan a no sentirte solo, pero la vida real, claro, de una cierta forma, para quien la conoce, digamos, sí se empieza a echar mucho de menos, ¿no? Incluso las clases presenciales, ¿no? O sea, tener allí los alumnos que te escuchan no es como tenerlos detrás de una cámara. Digo, lo bonito de este diplomado también es que estamos de muchos países, de muchos lados, ¿no? A lo mejor en presencial toda esta gente, todos nosotros no hubiéramos podido estar aquí, pero, o sea, tiene su pro y su contra, pero de una cierta forma yo creo que sí tenemos que pensar que nuestras casas tienen que ser todavía más, o sea, tenemos que pensar todavía más como generosas, ¿no? sí, Hacia los habitantes. sí, porque ese es otro dilema con la arquitectura y sobre todo con la construcción, porque también esas viviendas, ¿por qué son así? Porque salen más baratas, Sí, claro. y porque necesitamos que quepan 5 personas. Bueno, aquí está, no importa si es tan delgado como esa última imagen que les mostré que a mí me tenía horrorizada, me tiene horrorizada, o que tener no sé, hacer una junta con los vecinos y sembrar unos árboles que en 10 años son gigantes. Ahí también hay un tema de socialización que puede ser muy bonito a futuro, pues como cómo se agrupan las personas para salir adelante de esta situación. Vamos a salir adelante porque digamos que al final vamos a encontrar la solución, pero sí la estamos pagando cara, ¿eh? Pero mucho. Muy cara. Bueno, si no hay más preguntas, digo, yo ya cerraría la sesión. No sé si alguien más quiere aportar algo, Carlos o Jessica o Daniel, Gemma. Yo agradecerte, Yolanda, el acercamiento que nos diste a una necesidad que es patente, y pues concuerdo con todos los comentarios de cómo repensar, pero también un poco con lo que termina Graciano de tener el optimismo que con cosas malas salen cosas buenas, ¿no? No sé, a raíz de esos temblores que tumbaron la Ciudad de México, pues ya las próximas construcciones, las nuevas construcciones ya no se caen, pues, ¿no? Como, pues, estos movimientos fuertes nos hacen repensar las cosas y salimos siempre hacia arriba, ¿no? Nos llevan para arriba. Pero también me deja mucho pensando, porque nos hablaste primero de esos proyectos que son de los bancos ahí en Medellín que trabajaban y daban vivienda, ¿no? ¿Cómo hace falta también esa participación, no solo de la colectividad, sino también que la colectividad le sepa exigir a sus gobiernos ese ver por el bienestar
están todavía muy abajo, ¿verdad? Que hace falta darles el levantón, porque yo veo a una persona que vive en esa foto que asusta, que nos muestras de todas las casas amontonadas, y veo difícil su desarrollo. En cambio, una persona que vive en este desarrollo que tenemos ahorita en la fotografía, pues ya lo ves yendo a una universidad, pues. Claro. Entonces, ¿cómo es ese brinco importante que tenemos que dar como países, como sociedad? Sí. Gracias, nos hiciste pensar muchas cosas. Vale, gracias a ustedes. Digo, agregando una cosa a lo que decía Patricia, ¿no? Que de lo malo o de lo feo o pueden hacer cosas, voy a tomarme una licencia poética a un grande cantautor italiano, ¿no? Que se llamaba Fabrizio De André, que murió hace unos años, un grandísimo cantautor y poeta. En una de sus canciones decía: de los diamantes no nace nada, de las mierdas nacen las flores. ¿No? Es decir, que al final tenemos que aprovechar, ¿no?, de esta situación de una cierta forma como negativa, ¿no?, para que nazcan cosas siempre más bonitas y bellas, ¿no?, para poder mejorar. Al fin y al cabo, los momentos de crisis siempre han sido momentos de replantearse cosas, ¿no? Entonces, aquí estamos en una crisis global, no es una crisis de un país, no es una crisis económica de un país, es una crisis global. Todos los países la están sufriendo. Quien más, quien menos, pero todos la estamos sufriendo. Por lo tanto, es un momento realmente de replantear estas cosas que dábamos ya por sentadas en todos esos países. Ya, eso ya no funciona. Podía funcionar hace 50 años y ahora ya no. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer, verdad? Entonces, al final este virus nos está demostrando de una cierta forma que vivimos todos bajo el mismo cielo. O sea, todos iguales y todos nos vamos de la misma forma. Por lo tanto, hay que ser positivos y realmente entender. Hay que entender una cosa que creo que es muy importante, lo estaba leyendo el otro día en este libro de Said Amushi, que decía, ¿no?, que el proyecto de la vivienda colectiva, nunca había sido considerado por los arquitectos como un proyecto importante, por así decirlo. De hecho, hay muchas carreras, ¿no?, de arquitectura, en muchas universidades, tú no te podías graduar con el proyecto de vivienda colectiva, porque no era un proyecto arquitectónico, ¿no? Según ellos, no llevaba poesía, no era un proyecto interesante, ¿no? La gente se graduaba con museos, con hospitales, con centros cívicos, yo qué sé. En cambio, esto nos está demostrando la centralidad del proyecto de la vivienda colectiva. Y el tema de la escala, que la escala no es fundamental para hacer algo importante. No. O sea, realmente la vivienda colectiva es este ingrediente principal y al final y al cabo estamos viendo que como históricamente a lo mejor no se ha considerado tanto su importancia, al final estamos viendo, ¿no?, como estas lacras, ¿no?, estos defectos que no están padeciendo los muros de las viviendas, los estamos padeciendo nosotros entre estos muros, ¿no? Entonces, es como un reto, pero muy bien, no nos vamos a poner negativos porque si no nos deberíamos dedicar a otra conversación. Hay que ser positivos y realmente creo que con esta reflexión crítica puedan salir, digamos, muchas cosas muy interesantes y valiosas. Por lo tanto, te doy las gracias, Jimena, por haber estado con nosotros, por haber compartido, digamos, tu punto de vista sobre este tema. Esperamos luego, ¿no?, poderte volver a invitar ya cuando esta pandemia se haya ido para ver los resultados de tus estudios y para volver a compartir. Claro que sí, cuenta conmigo. Muchísimas gracias, Jimena, que estés muy bien. Lo mismo tú, que estés bien. Chicos, chao.